Gracias. Bueno, como dijeron, estamos tratando básicamente un expediente que tiene que ver con la forma en que el Estado municipal va a cobrarle a los magallaneses servicios municipales, ¿no? Servicios públicos municipales. Estamos hablando del 18% del presupuesto, unos 550 millones de pesos. Y todo eso es plata que los vecinos ponen a disposición de la gestión, porque confían en que la gestión que votaron y que legítimamente votaron va a devolverle ese dinero en servicios. Esa es la lógica del contrato que hay en este sistema entre los vecinos y el Estado. Los vecinos generan riqueza, parte de esa riqueza se la dan al Estado y el Estado le devuelve servicios que no se pueden realizar desde la individualidad de uno mismo, ¿no? En la vida cotidiana. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de las obras públicas, contraprestaciones como el barrido de limpieza, iluminación, control urbano, etc. El problema ocurre cuando, por un lado, esos beneficios no se perciben en la sociedad, no se percibe por el vecino, por lo cual el Estado termina estafando a los vecinos que pagan con su plata. Y por supuesto la otra forma de que ocurra un problema es cuando ese dinero se utiliza discrecionalmente para favorecer a un funcionario público o a un tercero, un sector privado, persona física, jurídica, privada. Lamentablemente, y según lo ha manifestado el intendente mismo, en Magdalena ha pasado, y ni que hablar en provincia y en nación, donde permanentemente estamos catalogados en el mundo como uno de los países más corruptos, ¿no? Eso no escapa solamente a una lógica nacional, sino también ocurre en muchísimas provincias y municipios del país. Ahora bien, me voy a focalizar en el punto de las contraprestaciones. Y que acá en Magdalena también tenemos un problema en este punto, en este sentido. Porque muchas veces esa lógica de la que hablo, del contrato entre el privado y el público y el Estado, no se cumple. O sea, hay contraprestaciones que no ocurren o que dejaron de ocurrir hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera estamos estafando al vecino cuando cobramos algunas tasas o algunos derechos. Porque muchos de ellos, como decía, son contraprestaciones que ya no existen más, que se crearon oportunamente y después, cuando la sociedad avanza, esa contraprestación deja de tener un fundamento, un argumento, pero nosotros la seguimos cobrando igual. Para eso hay que decir que somos muy creativos, ¿no? Para poner textos lindos, digamos, en los hechos imponibles de la ordenanza, dibujarla y queda hermoso. Pero la realidad y en lo fáctico es que el dinero que se paga no vuelve en ningún servicio. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hace unos días me encontré con un productor ganadero, que me contaba que hace muchos años se creó un impuesto de guías, una tasa de guías, que era porque el ganado se movilizaba a pie. Esa tasa, décadas más tarde, se sigue cobrando. ¿Cuál era la contraprestación que daba el Estado? El Estado lo que se comprometía era reparar el daño que ocasionaba el ganado cuando pasaba por los caminos rurales y los rompía. Sin embargo, eso cambió y el ganado ya no se traslada de esta forma. Con lo cual, ¿qué se hizo desde la política? Se cambió el argumento y se dibujó de esta forma. El hecho imponible pasó de ser los servicios de visado, expedición de guías, certificado de operaciones, semovientes o cueros, permisos de marca, señales, que la verdad, hablando con los productores, son todas cuestiones administrativas que no entregan nada al tipo que tiene que pagar la guía. Y estamos hablando de 30 millones de pesos por año, ¿eh? Son 300 o 350 vacas por año que la municipalidad le saca a los productores ganaderos
A cambio de nada. Mejor dicho, a cambio de un trámite, de una cuestión administrativa. Una persona que cobra un sueldo hace muchos años para completar el trámite administrativo. Pero en realidad no redunda en ningún beneficio para el productor. Son 30 millones de pesos que el Estado cobra y no le importa si llueve, si se inunda, si hay sequía, si hay pasto, si no hay pasto. El Estado se queda con 30 millones de pesos. Entonces, mientras los productores llenan declaraciones juradas para explicar al gobernador que declaró la emergencia por sequía, la Municipalidad acá en Magdalena estamos planteando, lo cual me parece muy bien que el gobernador haya incluido a Magdalena dentro de los 13 municipios declarados en emergencia por sequía, pero lo que pasa es que en Magdalena no estamos haciendo nada al respecto. Porque hay gente que se le mueren las vacas, que no tienen pasto, que tienen que comprar una motoguadaña para andar cortando pasto en la ruta porque no hay pasto para que las vacas coman. El mes pasado había 12 millones y medio de vacas en todo el país en peligro de vida por la sequía. Y parece que acá en Magdalena no. Acá en Magdalena, digamos, ni siquiera se creó una comisión para evaluar probabilidades de incendio y demás, pero, digamos, ¿qué se hace para entregarle algo al campo? Porque el campo le da a Magdalena todos los años 110 millones de pesos. 110 millones de pesos. Y Magdalena le devuelve al campo solo el 10%. 13 millones de pesos. De los cuales 10 son sueldos. 3 millones solamente va a la entrega real, concreta. Entonces me parece que es hora de empezar a dejar de financiar la política y el gasto político, porque el intendente se aumentó su presupuesto 350% para el año que viene. El incremento del intendente fue 350%. Y a él no le importa si la sequía, digamos, se lleva la vida de las vacas, si no tenemos pasto, si no tenemos rollo, no importa. Él se aumenta el presupuesto 350%. Y tenemos productores rurales que perdieron más del 80% de su producción. Incluso algunos que perdieron totalmente. Como lo están declarando, de hecho, en la sociedad rural. Vayan a hablar con la sociedad rural, tanto que se juntan últimamente que los vi reunidos. ¿Por qué no preguntan cuántos productores rurales perdieron toda su producción? ¿Y nosotros lo vamos a seguir cobrando 110 millones de pesos por año? Me parece que es injusto. Y hablando de los comercios pasa algo parecido. En esta fiscal impositiva estamos proponiendo aumentar incluso la tasa por habilitación y publicidad y propaganda, que son dos impuestos que propuse hace pocas semanas y ni siquiera se trató en comisión, ni siquiera nada, no tuvieron ni siquiera un gesto de decir estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo por esto, no por esto. ¿Me van a decir que afecta el presupuesto? No. Afecta menos del 1% del presupuesto. Estamos hablando de total 2 millones de pesos. ¿No somos capaces de sacarle la pata al sector productivo para ayudarlo en una época de crisis a que puedan llevar adelante sus emprendimientos? Le estamos cobrando 40.000 pesos. 40.000 pesos a un comercio local que pone todo el esfuerzo, la inversión, el riesgo, no sabe si va a poder vender y nosotros lo vamos a cobrar antes que arranque 40.000 pesos. Me parece injusto. Le vamos a cobrar porque ponga en su vidriera, kiosco, por ejemplo, o no sé, el rubro que quieran. También me parece injusto porque ¿cómo quieren que venda si no hacen publicidad? Creo que son impuestos, porque yo le voy a decir impuestos, no le voy a decir tasas. Estos son impuestos. Porque no hay contraprestación. Son impuestos o derechos que hay que eliminar. No podemos ser tan cara dura de aprobar esto. Sobre todo en época de crisis, donde uno recorre los comercios y están vacíos y habla con los comerciantes y dicen que cada vez cuesta más vender y juntar para el alquiler. Básicamente no podemos cobrarle al emprendedor por emprender. Hay que apoyarlo, no cobrarle. Porque realmente invertir en este contexto macroeconómico es un acto de patriotismo, ¿no? Estamos hablando del 100% de inflación. Todos los meses hay que avisarle a los clientes que hay que aumentar el precio, 6-7%.
Entonces la incertidumbre que eso genera es muy grande y creo que tenemos que estar a la altura y decir, bueno, basta de sacarle, de ponerle la pata encima al laburante. Por ahora nada más, gracias. Gracias, concejal Fontana.